predicación cristocéntrica. Dice 1 Corintios capítulo 2, 1 al 2, Pablo le dice a los corintios: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El ministerio de la predicación y la enseñanza de la palabra es una de las marcas esenciales de toda iglesia verdadera de Jesucristo. Y todos los que sirven en la iglesia como líderes y maestros tienen que tener eso claro. Hermano, esto es innegociable. La enseñanza de la palabra. Una iglesia puede tener mucho ministerio, pero si descuida el ministerio de la palabra, lo descuidó todo. Lo importante, hermano, es ser fiel al Señor. Y es bueno que la iglesia sea fiel a la palabra, aunque sean poquitos, a una iglesia que sea grande y que descuide la esencia del ministerio de la palabra. Hermanos, la palabra es el medio que Dios ha utilizado como instrumento principal para edificar a los creyentes y para salvar a los incrédulos. Dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. No con números especiales, no con ideas novedosas. No, hermanos, a través de la locura de la predicación. Eso fue hace 2000 años y sigue siendo verdad al día de hoy. Por eso nuestro ministerio de la palabra, el ministerio de la palabra es ser importantísimo para predicar, para que se saben los oyentes y para que se edifiquen los santos. Por eso debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Cómo vamos a crecer? Por la palabra también. Ahora, hermano, mire qué interesante que Pablo dice aquí que cuando iba a los Corintios, le iba a predicar, pero dice a Cristo crucificado. Y yo lo que quiero que veamos en esta tarde, dos encabezados sencillos en esta parte es: ¿qué es la predicación cristocéntrica y cuáles son los elementos generales de la predicación cristocéntrica? El tema es el pastor y la predicación cristocéntrica. De modo que veamos en primer lugar, ¿qué es la predicación cristocéntrica? Pablo dice: yo no me propuse saber otra cosa, sino a Cristo crucificado. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Significa eso que cuando Pablo predicaba, de lo único que predicaba era de Jesucristo? Como, oye, aquí vamos a hablar de Cristo murió por nosotros. Y después el otro domingo, Cristo murió por nosotros. Y el otro domingo, Cristo murió y resucitó por nosotros. O sea, ¿eso era de lo único que hablaba Pablo? ¿Ese era el único tema? No. Porque de hecho, en la misma carta de Pablo a los Corintios te dice que no es así. ¿De cuántos temas habla Pablo en la carta de los Corintios? De muchos temas. Pablo habla de la unidad de la iglesia, de la disciplina eclesiástica, de ir a los tribunales, del matrimonio, del divorcio, de la Santa Cena, del lugar de la mujer en la iglesia. O sea, son muchos temas. Y los pastores, cuando que Dios nos pone en las iglesias, estamos llamados a predicar de todas esas cosas. Porque estamos llamados a hablar de todo el consejo de Dios. ¿Qué significa entonces, según 1 Corintios 2:1, que dice que no me propuse saber otra cosa sino a Cristo crucificado? ¿Qué hace que una predicación sea cristocéntrica? Una predicación es cristocéntrica, o cristológica, o cristotélica, varias formas de llamarlo. Es una predicación en la que, óigame bien, cada tema o cada texto que se enseñe tiene como fundamento y como motivación esencial a Jesucristo y su evangelio. O sea, tiene muchísimos, los temas son incontables, pero no importa el tema, no importa el texto, toda la enseñanza tiene como fundamento y motivación a Jesucristo y su evangelio. Como dice un autor, Sidney Greidanus, predicar a Cristo es predicar sermones que integran auténticamente el mensaje del texto y que tiene como clímax la revelación de Dios en la persona de Cristo, según es manifestada en el Nuevo Testamento. Y John Piper añade: predicar a Cristo crucificado no significa convertir cada sermón en un mensaje que culmine en una repetición de la expiación de Cristo. Antes bien consiste en tratar seria y cuidadosamente cada palabra, cada oración,
cada conexión lógica en el texto a fin de mostrar cómo Cristo crucificado y resucitado y presente por el Espíritu hace posible y define la nueva forma de vida que describe el texto. ¿Me siguen hasta aquí? Yo sé que esto es una hora peligrosa, pero no se me duerman. De modo que, en primer lugar, ¿qué es una predicación cristocéntrica? Es una predicación en la que cada tema o texto tiene como fundamento y motivación esencial a Jesucristo y su Evangelio. En segundo lugar, ¿cuáles son los elementos de una predicación cristocéntrica? O sea, hermanos, todos debemos predicar de manera cristocéntrica y enseñar. Ahora, ¿cómo funciona entonces la práctica? ¿Cuáles son los elementos? La forma que lo he dividido ha sido de esta manera. Puede ser otras divisiones, pero la esencia es la misma. Es como una mesa que tiene 3 patas. Y está el tema de la exégesis, está el tema de la conexión teológica y están las aplicaciones. En primer lugar, tenemos la exégesis, que es la primera pata de la mesa. En la exégesis, yo debo responder la pregunta es, ¿qué dice el pasaje que yo voy a predicar? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué significado tiene ese pasaje que tuvo para la audiencia a la que se le escribió? Hermanos, es importante. ¿Qué significado tuvo para la audiencia a la que se le escribió? O sea que hay que procurar identificar la intención del autor. Y para eso es importante los principios de hermenéutica que vimos esta mañana. ¿Quiénes estaban aquí esta mañana? Levante la mano. ¿Tú no estabas aquí? Ah, pues levanta la mano. Aquí estaban todos. O sea, entonces los principios de hermenéutica nos ayudará a tratar de discernir la intención del autor, el contexto histórico, las circunstancias, la estructura general del libro. Por ejemplo, hermanos, ¿quién escribió Génesis? Yo lo voy a decir por si acaso, porque ya hice esa pregunta y alguien respondió en el público la otra conferencia y dijo una cosa rarísima. Moisés lo escribió, ya. Mira qué fácil, Moisés. Cristo dijo que fue Moisés, ya, ahí no hay debate. Ahora, hermanos, si fue Moisés que lo escribió, eso tiene un impacto entonces. Cuando se escribe, se habla de Adán y Eva, cuando se habla de la caída, cuando se habla de Abraham, cuando se habla, o sea, Moisés lo escribe, ¿a quién entonces si fue Moisés? Al pueblo de Israel, que estaba ¿dónde? Camino ¿a dónde? A la tierra prometida. O sea, aquí vemos un pueblo que Moisés milagrosamente y con el poder de Dios lo saca de Egipto y mientras camina a la tierra prometida, entonces escribe el libro de Génesis. Digo, escribe de hecho todos los libros del Pentateuco y posiblemente alguien lo completa, ¿verdad? Porque se habla de su muerte. Pero hermanos, eso es importante porque entonces cuando Moisés le habla a ellos, le habla de Adán y Eva, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, Dios creó a Adán y Eva y lo puso en un huerto. ¿Qué eran Adán y Eva? Eran como correyes, vicerregentes, perdón, es la palabra, virrey. Ellos tenían que administrar el jardín del Edén, pero bajo la autoridad divina. Pero son desechados. ¿Y qué pasa? Dios hace una recreación a través de Noé y comienza de nuevo. Y ahí sigue hasta que llega Abraham. ¿Y qué pasa con Abraham? Acuérdense, un pueblo que sale de Egipto, años de esclavitud, de oscuridad, y ellos necesitan alguna motivación para saber. Y estamos siguiendo de repente este hombre que salió de la nada. Pero imagínense cuando Moisés escribe Génesis 12 y dice que ahí está Abraham. Y Dios le promete que Abraham, de ti y de tu descendencia, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y tu descendencia será tan abundante como las estrellas. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, cuando ese pueblo de Israel de repente por primera vez lee esto, dice, wow. Pero entonces ya yo entiendo, ya tiene sentido. Tiene sentido que hayamos salido de Egipto y que nos dirijamos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya desde Abraham hay una promesa de que íbamos a una gran nación, ya la somos,
de que íbamos a tener una tierra, no la tenemos todavía, pero vamos hacia allá, y de que Dios iba a bendecir, a través de nosotros seríamos de bendición para toda la familia de la tierra. Entonces, cuando usted está estudiando Génesis 2 y lo va a predicar, usted tiene que tener eso claro. El propósito original, eso es exégesis. Usted toma en cuenta eso y usted dice, wow, que esto tuvo un propósito primario a la audiencia original. No siempre es tan fácil determinar eso en toda la Biblia, pero uno tiene que hacer el esfuerzo, hacer el trabajo. Y como decíamos, hay que analizar el género literario, si es una narrativa, si es una parábola, si es un proverbio, si es un género literario de poético, como el gancho que me tiró el pastor Alejandro esta mañana. Allá decimos el gancho, es como cuando la trampa, cuando me preguntó de cantares, ¿se acuerdan? Eso fue una trampa, yo sabía que él quería hacerme una trampa, pero le salió el tiro por la culata. Le salió... Siempre tuve esa duda. Es que yo decía de cantares, hay que tomar en cuenta su género literario. Yo no puedo interpretar literalmente el libro en el sentido de decir, tus ojos son como palomas, o sea como palomas, pues son muy chiquitos entonces. Tu cuello es como torre, una torre, o sea que yo soy una jirafa, le está diciendo Salomón a la Sulamita, una jirafa, lo que está diciendo. No, es un género literario. Pues así, en la poesía al día de hoy, cuando usted le dice a su amada, mi amor, tú eres lo más bello del mundo. Ella es lo más bello del mundo, ¿verdad? Mi esposa, Glenny. ¿Verdad que sí que es lo más bello del mundo? Bueno, pero es una forma poética de hablar. Eso no es una forma literal. Digo, es literal. Es la madre de ella. No quiero problemas tampoco esta noche en la cama. Es lo más bello. Pero ¿cuál es la idea? Es una forma subjetiva de hablar. Porque si yo lo analizo de una manera objetiva, para yo decir que mi esposa es lo más bello, yo tendría que conocer a todas las mujeres del mundo primero. Y después de verlas a todas, decir, no, mira, tú eres la más bella. Seguro que sí, que lo va a hacer como quiera, pero ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, yo estoy loco por ti, yo te adoro. Hay personas que dicen, no, tú no puedes decir eso porque a Dios adorarás. Hermano, un lenguaje poético. Y en el lenguaje poético abundan las hipérboles. ¿Qué son las hipérboles? Es una exageración intencional para hacer un énfasis en la forma de hablar. Entonces, eso no es pecado. Si usted está casado, decirle, mira, yo te adoro, si es en el lenguaje, ¿verdad?, poético que usted se lo está diciendo. No es que usted se va a arrodillar, ¿verdad?, y va a decir, no, eso no. No, pero usted tiene que decírselo. Es más, yo estoy seguro aquí que todos ustedes los esposos son poéticos con su esposa, ¿sí o no? Bueno, yo no me meto ahí en eso. Yo no me meto en ese lío. Entonces, la exégesis es importante, ¿verdad que sí? Ahora, si es una narrativa, es más fácil. Una narrativa histórica. Jesús fue y sanó. Con otro género hay que tomar en cuenta lo que yo decía. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero por fin, ¿era un dragón o era una serpiente? No, es una forma simbólica de hablar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la exégesis. Ahora, hermanos, hay personas y eso pasa penosamente hasta con maestros de la palabra, leen la Biblia e inmediatamente quieren aplicarla. No matarás. Ya ustedes saben, no pueden matar, no pueden... Y van como directamente a... No, espérate. Antes de tú hablar a los creyentes, tú tienes primero que explicarle a los creyentes. Tú no puedes brincar la tablita. O sea, usted tiene que dar los pasos. La exégesis es importante. La exégesis es importante. Y hay gente que dice, se la encuentran a veces como pesada, pero mire, hermanos, si usted la encuentra pesada, revísese. Y mira, a lo mejor no lo está haciendo como ella, a lo mejor espiritualmente no está bien, a lo mejor usted necesita descansar un poquito. Porque aún haciendo la exégesis, hermanos, y uno comienza a entender la palabra, wow, a veces uno siente ese fuego por dentro de, wow, pero yo no estaba viendo todas las implicaciones de este significado. Dice el pastor Sugel Michelén, la exégesis debería incendiar nuestros corazones en devoción porque nos abre las puertas
a un conocimiento más profundo de Dios a través de su palabra. Cuando no es así, el problema no está en la labor exegética, sino en el corazón del exégeta. El problema en tu corazón. La solución entonces no es dejar de estudiar la Biblia en profundidad. La solución es arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú no sientes ese fuego, la solución no es soltarlo. La solución es arrepiéntete y sigue estudiando con profundidad para entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la exégesis. Entonces, ¿qué pasa una vez hemos hecho la exégesis, el pasaje? ¿Qué es lo siguiente que viene? Viene la reflexión teológica. Por muchos años yo entendía, yo me convertí, hermanos, en el 1985. O sea, que yo no soy tan joven como aparento. Digo, yo estaba chiquitico también, bien chiquito. Un año tal vez, 1 o 2 años. No, yo tenía 12 años. Y en la iglesia, el contexto donde me levanté, hacían énfasis de la exégesis, pero de la exégesis, ¿a dónde tú vas? A las aplicaciones. Pero ahora yo entendí, después con el tiempo, de que antes de ir a las aplicaciones, yo tengo que hacer la conexión teológica primero. Cuando hablamos de la conexión teológica, estamos hablando de teología bíblica, lo que hablábamos esta mañana. Ese pasaje que estoy estudiando, o ese tema que estoy desarrollando, ¿cómo se conecta con la persona y la obra de Jesucristo? Esa es la reflexión teológica, la conexión teológica. Si no hago esa conexión, mis sermones pueden sonar como a moralismo. Haz esto, no haz aquello. Pero no es moralismo, hermano. Nosotros venimos a predicar a Cristo crucificado desde cualquier tema. ¿Y cómo se hace la conexión teológica? Hermano, de nuevo, es un tema profundo y yo le dije que le iba a dejar algunas referencias, pero hay formas, diferentes formas. La más fácil son las profecías. Hay profecías mesiánicas directas. Pero miren qué interesante, hermanos, aún en las profecías mesiánicas directas hay que tener cuidado, en el sentido de que yo no puedo ir a la profecía y de una vez ir a Cristo. No, porque a veces aún las profecías mesiánicas directas tienen un cumplimiento primario. Por ejemplo, en Isaías, yo creo, no sé si lo mencioné esta mañana o fue, he tenido ya tantas charlas pero en Isaías 7:14 se habla de la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Sin embargo, cuando uno lee el contexto de Isaías, hay un cumplimiento primario de cuando creo que fue aquí que lo dije esta mañana, ¿verdad? Sí fue aquí. De cuando cómo se cumple primariamente en el hijo que tuvo Isaías. Pero al final, hermanos, eso tiene un cumplimiento más intensificado, porque habla de la Virgen y eso se cumple finalmente ¿en quién? En Jesucristo. Ahora, hermanos, hay otras formas de conectar el pasaje, de hacer esa reflexión teológica, a través de las tipologías, ya lo vimos. Pero también, hermanos, hay otras formas más. Por ejemplo, una forma que para mí fue iluminadora fue, leyendo textos, oigan esto, leyendo textos donde se describe la humanidad del hombre, pero que Cristo, por ser el hombre perfecto, por ser el hombre completo, lo cumple perfectamente. O sea, textos que hablan del hombre, pero que tú sabes que en Cristo se cumple perfectamente. Vamos a dar un ejemplo, hermanos. Imagínense que usted está predicando del Salmo 18. Del Salmo 18, no, del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermoso, ¿verdad? Y por ahí sigue. Te dice, cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas, un corito, ¿verdad? La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Le has hecho enseñorear sobre todo lo creado, sobre la obra de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Qué te haría si le tocara predicar eso? Bueno, te hablaría de la gloria de Dios
Y la grandeza del hombre, o sea, la grandeza por como Dios lo hizo, la dignidad del hombre. Sin embargo, hermano, sería un error si tú nada más haces la exégesis y no haces la conexión teológica. ¿Y cómo se hace la conexión teológica? Vamos a Hebreos capítulo 2. En el Nuevo Testamento se hace la conexión teológica de ese pasaje. Hebreos capítulo 2. Acompáñenme a ese pasaje. El autor de los Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Y dice el versículo 5, hablando de Cristo, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, y cita el Salmo 8, y dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre tu mano, todo lo has sujetado bajo tus pies. Y oigan esto, porque al sujetarlo todo a él, no dejó que nada le sea sujeto. Ahora, hay un problema con ese texto. Realmente todo está sujeto al hombre de la creación, todo. Todo. Dice, pero ahora no vemos aún que las cosas estén sujetas a él, al hombre. Y entonces, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. En Jesús se cumple perfectamente el Salmo 8, porque todo ha sido sujeto bajo los pies de Cristo. Gloria a Dios. O sea, entonces cuando usted lee el Salmo 8, no se quede en la exégesis diciendo, wow, qué dignidad tiene el hombre. No, miren que aún el mismo Salmo 8 dice cosas que el hombre mismo no la puede cumplir perfectamente. No vemos, pero si vamos a Cristo, sí, todas las cosas están sujetas bajo los pies de Jesucristo. Eso es así. Usted está casi hablando conmigo aquí. O sea que, hermano, miren qué importante es la conexión teológica en ese sentido. Ahora, debemos hacerlo correctamente. O sea, a veces hay gente que se pone a inventar cosas. Yo recuerdo un pastor me contaba que estaba en una charla y se leyó el texto. Alguien preguntó, ¿cómo yo conecto con Cristo el hecho de que Eliseo, ¿se acuerdan cuando uno de sus siervos estaba con un hacha y el hacha cayó en el mar? Y ahí, ¿cómo yo me recupero? No te preocupes, dice que el hacha se elevó y se la devolvió. ¿Cómo yo lo conecto con Cristo? Y entonces el maestro dijo, bueno, Cristo caminó sobre las aguas, o sea que tal vez hay alguna conexión ahí. Cuando ese pastor me contó eso, yo dije, déjame ver cómo yo lo puedo conectar con Cristo. Y miren lo que yo escribí. Lo voy a más o menos leer un poquito aquí para no perderme. Dice, yo puse, en un sentido podemos decir, o sea, el texto, recuerda que hay que verlo a la luz del contexto, ¿verdad que sí? En ese sentido podemos decir que Eliseo ministró en una de las épocas más importantes de la historia de la redención, porque era un punto donde el rol de los profetas estaba en su punto más alto. Por eso se habla de Moisés y se habla de Elías y Eliseo en ese contexto. En tal sentido, Dios concedió una manifestación de señales extraordinarias a través de hombres como Elías y Eliseo para corroborar la revelación divina de Dios para con Israel. Hermano, los milagros que hicieron Elías y Eliseo no se comparan con otros profetas. Era un punto alto. Pero al final, esos milagros de Eliseo, incluyendo este que lo autentificaban como profeta de Dios, apuntarían a la llegada futura del mayor de los profetas, del cual ya había profetizado Moisés, de Deuteronomio capítulo 18. Los milagros de Jesucristo fueron en ese sentido superiores a los de Eliseo. No fue un hacha que flotó, fue él mismo que flotó. Siendo el mayor de los milagros su resurrección de entre los muertos. Además de que recibió la aprobación divina directamente de Dios. De modo que Eliseo como profeta y todos sus milagros apuntarían a Jesucristo como profeta, que también hizo milagros, pero muy superior a Eliseo. ¿Tiene más sentido así? Entonces,
Uno tiene que aprender a hacer las conexiones con Cristo, pero de una manera legítima. Y por eso es que es importante conocer toda la Escritura y toda la historia de la redención, para entonces poder hacer conexiones que sean legítimas. O sea que ya le di un tip para cuando le toque predicar ese tema. Después yo le voy a mandar la cuenta de banco después para que me manden el... O sea que hay que aprender, hermanos, después que se hace la exégesis, ¿hacer qué? La conexión teológica. Eso no quiere decir que necesariamente yo tenga que ir en ese orden cuando estoy predicando, pero en mi estudio, como predicador, como maestro, yo tengo que hacer el ejercicio como es, para yo dar un sermón, un mensaje, una clase que sea balanceada y que sea correcta y que sea completa. Yo necesito conectar toda la Biblia con la persona y la obra de Jesucristo. Cito de nuevo aquí al pastor Sugel, dice él: ahora bien, la tarea de interpretar la Biblia con los ojos de Jesús requiere de una relación de creciente intimidad, amor y admiración y deleite con la persona de nuestro Salvador. Sí, dice él, necesitamos aprender a ver a Cristo con más claridad en el entramado de la historia redentora, usando como herramientas la teología bíblica y la hermenéutica, lo que vimos esta mañana. Pero según llegamos a conocer a Cristo de forma más íntima y personal, y mayor sea nuestro amor a su persona, aflorará en nosotros el instinto de razonar, explicar y demostrar, partiendo de la totalidad de las Escrituras, las riquezas de la gracia proclamadas en Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Y él concluye diciendo, y vean esto, hermano, qué hermoso, los principios hermenéuticos son importantes, ¿verdad? Lo vimos esta mañana. Pero es mucho más importante un corazón apasionado por aquel que dio su vida por nosotros, que nos mueva a contagiar esa pasión en la medida en que mostramos su gloria, belleza y majestad al proclamar las Escrituras. Quiera el Señor ayudarnos a desarrollar ese instinto cristocéntrico que nos ayude a llegar hasta Él desde cualquiera de las avenidas provistas por Dios en las Sagradas Escrituras. Todo es importante, hermano, toda la enseñanza, pero es más importante un corazón apasionado por Cristo. Y que tú le transmitas esa pasión al pueblo de Dios. Ahora bien, cuando hacemos la exégesis y luego hacemos la reflexión teológica, ¿qué termina entonces? Las aplicaciones. Aquí yo pregunto, oye, ok, eso que escribió Moisés a los israelitas que estaban en el desierto, y que yo hago la conexión teológica ya con Cristo, ¿cómo se aplica a mi vida hoy? ¿Qué yo voy a hacer con eso hoy? ¿Cómo me sirve a mí si soy ama de casa? ¿Cómo me sirve a mí si soy ingeniero, si soy chofer, si tengo un problema económico, si tengo un problema de salud? ¿Cómo me sirve? Entonces ahí yo tengo que aplicarlo. Pero fíjense, hay predicadores que van de aquí y se van directo para acá. No, hay que pasar por aquí. Hay otros que brincan eso y van aquí y comienzan a alegorizar. Y hay otros que ni esto hacen, van directo aquí. Hay que hacer trabajo, hermano. Por eso que preparar un estudio, preparar un sermón bien hecho, es un arduo trabajo. Pero cuando llegamos ahí, entonces, ahí yo puedo aplicar ese pasaje. Dice Albert Martin al respecto, oigan esto, qué hermoso, la aplicación es el puente que conecta la verdad bíblica con los afectos adecuados y la voluntad correcta, en virtud de la verdad establecida. Es ese aspecto de la predicación mediante la cual tus oyentes son llevados a sentir que no solo estás declarando cosas esenciales para sus corazones. Y dice él, si la verdad es el clavo, la aplicación es el martillo con el cual se fija la verdad en el corazón de tus oyentes. No solamente decirle, miren qué martillo más lindo, miren este clavo. El predicador tiene que coger el martillo y el clavo y clavarlo en el corazón de los oyentes. Esa es la aplicación. Y hermanos, en ese sentido, el texto tiene un significado, un solo significado que puede ser, tiene que tener un aspecto primario y ampliado, pero las aplicaciones pueden ser muchas. O sea que uno no puede estar, en la aplicación uno tiene que tener un límite, porque al final las aplicaciones son cada caso es distinto en ese sentido.
Y a veces puede pasar, hermanos, que la exégesis y la conexión teológica se solapen. Pues si el pasaje que usted está predicando habla directamente de Cristo, bueno, entonces ahí se puede solapar, se puede juntar la exégesis con la conexión teológica. O sea que eso es bueno tomarlo en cuenta. Y también a veces, cuando hacemos exégesis, podemos estar aplicando. Por eso yo decía, no necesariamente hay que seguir ese orden cuando estamos dando el mensaje a los oyentes. Lo importante es que usted, en su estudio personal, tenga claro la diferencia. Dice el pastor Sugel de nuevo, podemos comenzar a entender el significado de un pasaje y aún así tener dificultad para su relevancia actual. Pero a medida que entendemos cómo se aplica, eso puede ayudarnos a entender mejor el significado. De esta manera, la exégesis y la aplicación, aunque son aspectos distintos, se solapan muchas veces. Hay una línea que la separa, pero en ocasiones puede que la línea sea borrosa. Y a veces pasa que aplicando te ayuda a entender mejor y te ayuda a entender mejor aún la conexión teológica. O sea que son cosas, bueno, hermanos, que bueno que lo tomemos en cuenta. Yo no sé, y quiero dar un ejemplo aquí, hermanos. El Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. Vamos allá. Vamos allá. No se me duerman. Hermano, usted que se le ha pasado tan emocionado, léame así con voz alta el Salmo 15. Con mucho gusto. Sí, póngase de pie y léalo. Claro que sí, mi estimado. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, y contra él inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo no sé cuántas veces, hermano, yo llegué a escuchar sermones de ese texto. ¿Y cómo era? La característica, como dice la Biblia, del ciudadano de Sión. ¿Verdad? Y decía, ¿quiénes son los que van a entrar? Entonces, ahí yo decía, bueno, el que es así y así, tiene las características que menciona. Entonces, ¿cuál era el llamado? Bueno, el llamado es a que los creyentes se supone que debemos de tener estas características. Y si no la tenemos, habría que revisar si somos creyentes. Aleluya. Preste suelta, amigo. Amén, amén. ¿Qué debemos hacer entonces, según este pasaje? La exégesis. ¿Qué significa subir al monte de Sión? Hacer esas características, analizar el significado de cada palabra. ¿Verdad? Y para eso, en el contexto en que está todo eso. El contexto es importante, ¿por qué? Porque muy posiblemente el contexto es David cuando está llevando el arca a Jerusalén. Pero hay que hacer la conexión teológica. Y en la conexión teológica es cómo yo conecto ese pasaje con el Evangelio de Cristo. Y lo bueno es, hermano, que en este caso la misma Biblia me da la respuesta. ¿Y qué usted tiene que hacer cuando va a estudiar el Salmo 15? Ir al Salmo 24. ¿Por qué el Salmo 24? Porque el Salmo 24 dice eso mismo, pero le añade una cosa más. Vamos al Salmo 24. El Salmo 24 dice, versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Recuerden, David está llevando el arca. En esa época llevar el arca de Dios era como llevar a Dios. Y dice el versículo 4, ¿quién subirá? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su arma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro como Jacob. Entonces al final, ¿quién va a entrar entonces? David está llevando el arca, es el exégesis, el arca es la presencia de Dios, ahí está la conexión teológica. ¿Qué dice entonces el Salmo? Alcen las puertas sus cabezas
Alcen puertas eternas. ¿Para qué? ¿Para que entre quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Jehová, el Señor, el fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas y alcen las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el que puede entrar al monte, puede subir y entrar al monte de Sión. Porque Él es el único que puede cumplir a la perfección todas esas características. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya ustedes ven la exégesis y la conexión teológica. Ahora, ¿eso no tiene nada que ver con nosotros? Sí. Como Cristo entró por nosotros y nos llevó con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, seguir los pasos de Cristo, imitar a Cristo. Y eso que dice ahí, también es para nosotros entonces. Yo estoy llamado también a tener manos limpias, un corazón puro, no jurar con falsedad, etcétera, etcétera. Pero lo hago en virtud de ¿qué? De la obra de Cristo. Es porque Cristo ya lo hizo, ya lo cumplió. Entonces, yo estoy llamado a cumplirlo también. Esas son las aplicaciones. ¿Se entendió? Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso es lo que yo quería compartir esta mañana, esta tarde con ustedes.